Muy buenos días, señores. Bienvenidos una vez más a esta guarida del librero. Hoy vamos a dar algunas claves de lectura, ¿no? Como dice el título, para encarar, para entrarle a esta serie de libros del Señor de los Anillos, este mundo fascinante, ¿no? Creado por John Ronald Reuel Tolkien, que nosotros lo conocemos como J.R.R. Tolkien, ¿no? Por las siglas, digamos, de los nombres. Me basé más que nada en este librito, en este pequeño librito de David Colbert, que se llama Los mundos mágicos del Señor de los Anillos. Acá hablan un poco, como dice acá el título, o subtítulo, mitos, leyendas y datos fascinantes, ¿no? Tiene como el formato, ¿cómo le diré? De un diccionario, donde aparecen distintas entradas, conceptos del mundo del Señor de los Anillos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tierras imperecederas, el Silmarillion, Sauron, qué sé yo, Gollum también. Bueno, distintas entradas que está bueno leerlo, eh, si quieren, previamente a la lectura de El Señor de los Anillos, o después, o simultáneamente, ¿no? También un poco para entender todo el universo de Tolkien, ¿no? También el libro El Hobbit, o el Silmarillion, ¿no? Que se tocan muy a menudo en esta especie de diccionario. Acá obviamente está los tres libritos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y el tercero que es El Retorno del Rey. Nos dice Colbert que Tolkien pensó en una continuación del Señor de los Anillos, que iba a estar ambientado un siglo después del final del Retorno del Rey, ¿no? Pero bueno, no se pudo concretar eso, es una lástima. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que el autor no lo pensó como tres libros, vale decir como una trilogía. Sería un error decirle que es una trilogía, en el sentido que justamente Tolkien lo pensó como un solo libro, un solo librito, ¿no? Grande, enorme, pero bueno, uno solo. Por cuestiones de costos en la edición, se hizo en tres tomos, digamos, ¿no? En tres libros. Así que bueno, no estaría bien decirle que es una trilogía en ese sentido. Yo acá tengo el mapita que viene en la Comunidad del Anillo, con todo el territorio. Esto está bueno para leerlo, ¿no? Simultáneamente. Yo por eso lo arranqué, o sea, lo tengo acá, lo arranqué del libro. Es un sacrilegio, me dolió en el alma, pero bueno, porque constantemente se alude a los distintos territorios, ¿no? Donde transcurre la acción. Entonces es importante tenerlo a mano esto. Este, un detalle que es importante es que el territorio, si bien no se parece totalmente, digamos, hay muchas diferencias, pero de alguna manera imita a Europa, ¿no? O sea, la Tierra Media es Europa, de alguna manera, ¿no? De hecho, el nombre proviene del término en inglés Middle Earth, ¿no? O sea, la denominación que los europeos daban a su territorio muchos siglos atrás. Hobbiton, que está más o menos ubicada, esperen, la sombra molesta, más o menos por ahí donde está la comarca, este, ahí, a ver si se ve. La comarca está pensado como si fuera Inglaterra, cerca de la zona de Oxford donde vivía Tolkien, ¿no? De hecho, el territorio y los puntos cardinales tienen mucho que ver con la Europa histórica, ¿no? De hecho, ustedes si se fijan bien, los puntos cardinales son iguales, o sea, en el sentido que, por ejemplo, al este de la comarca de Hobbiton, por lo general venía la amenaza, ¿no? Estaban los enemigos. De hecho, en la Inglaterra antigua, los enemigos venían del este, justamente, de Escandinavia, ¿no? Y al sur, al sur de Europa, estaban, por ejemplo, los imperios de Grecia, de Roma, ¿no? Y acá pasa algo parecido, porque al sur de lo que es Hobbiton tenemos los reinos de Rohan o de Gondor, ¿no?
Y en ese sentido tiene está muy asociado, digamos, ¿no? O sea que no es tanto como una tierra mitológica o perteneciente a un planeta distinto del sistema solar, sino que es más concreto, ¿no? En ese sentido tiene un parecido con la historia europea, ¿no? Yo le voy a leer parte de lo que saqué de este librito porque es muy importante y es muy amplio lo que dice y son claves muy importantes para entrarle a la lectura, ¿no? Por ejemplo, la inspiración, la fuente, de dónde saca las ideas Tolkien. Tolkien empezó a plantearse el anillo como si fuese un personaje más de la historia, ¿no? Podía otorgar gran poder, pero a un precio muy alto. Y la mera posesión del anillo es peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque encerraba el mal en su interior. Esto lo estoy leyendo, como ven acá, porque no son muchos conceptos y la memoria no me ayuda, me está fallando últimamente. Muchos anillos en la literatura tienen o contienen en su interior un espíritu o un alma. Un relato de la tradición judía, por ejemplo, explica que el arcángel Miguel dio al rey Salomón un anillo mágico para encerrar las almas de genios perversos. Salomón hizo que estos construyeran un enorme templo y luego los arrojó al Mar Rojo, ¿no? Para que vean los paralelismos, ¿no?, que existen con la historia. El anillo único, el del Señor de los Anillos, también contenía el mal de un terrible enemigo, de Sauron, ¿no? Tolkien sabía que los anillos suelen ser muy importantes y muy poderosos en la mitología. El anillo de Gollum, en el libro El Hobbit, proviene de una leyenda nórdica sobre un enano llamado Anbari, al que sustraen un anillo mágico. Echa una maldición a quien quiera que trate de conservarlo, ¿no? Como consecuencia pasan un montón de cosas horribles, ¿no? Fíjense los antecedentes. Algunos lectores, y acá yo me incluyo, se dan cuenta que El Señor de los Anillos se parece a una tetralogía, a una serie de óperas que se llama El Anillo de los Nibelungos, ¿no? Que es una tetralogía, o sea, son 4 óperas, ¿no? Esto se debe en parte a que el compositor, o sea, Richard Wagner, utilizó muchas de las leyendas que Tolkien usaría más tarde, como la historia justamente de Anbari. O sea, Tolkien en este sentido no es que copia a Wagner. Los dos, tanto Tolkien como Wagner, como Richard Wagner, usan las leyendas de forma muy distinta, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, otro de los personajes que aparecen en el Hobbit es el nigromante, que también se inspiró en un personaje histórico de la mitología, quiero decir, que es un dios nórdico, Odín, ¿no? También podríamos decir que Sauron y el nigromante son la misma persona en realidad. Con respecto a los personajes de esta saga, vamos a decir, los elfos, si bien los elfos no pretenden ayudar a Sauron, ¿no?, Tolkien no los libera, no los exonera, culpando solamente a Sauron, ¿no? De hecho, los compara con los científicos de nuestro mundo, ¿no?, cuyo trabajo puede perjudicar el medio ambiente o emplearse para fabricar armas, como las armas de destrucción masiva, ¿no?, podríamos decir. Creía que los elfos debían haber sido más cuidadosos, más prudentes antes de hacer o forjar los anillos de poder. En ciertos aspectos, los elfos persiguen el mismo fin que Sauron, que es dominar el mundo, salvando las distancias, obviamente, ¿no? El problema es que los elfos son muy curiosos, ¿no? Y acá radica el problema, ¿no?, entre comillas. En esto se parece un poco al pecado original, ¿no? Los elfos no siempre son buenos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, no siempre son buenos. Como en la serie de Harry Potter hay que tener en cuenta que los magos no son siempre buenos, hay magos malos, ¿no? De hecho, un linaje concreto de elfos, los de Noldor, muestra un vivo interés por entender cómo funcionan las cosas, ¿no?
Esto lo coloca siempre, según Tolkien, del lado de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que también es un arma de doble filo. La ciencia y la tecnología pueden usarse con fines benéficos o con fines destructivos, ¿no? En ese sentido. O pueden incurrir en esa pulsión de tánatos o tanática, ¿no? Que había propuesto Freud, en este impulso o pulsión hacia la destrucción. Los personajes buenos, en cambio, como los hobbits, desconfían de las máquinas. Bueno, de hecho, Saruman es descrito como una máquina, ¿no? Este, También el tema de los elfos, quieren usar los anillos para detener el tiempo, ¿no? Esto también es un punto importantísimo. Tolkien dice que el principal poder de todos los anillos por igual era el de evitar o disminuir la velocidad del deterioro, ¿no? O sea, la preservación, mejor dicho, de lo que se desea o se ama. El deseo de los elfos se opone a los designios de Dios, en este sentido. Intentan controlar el mundo que éste ha creado. Hasta cierto punto, esa es precisamente la intención de Sauron. Volviendo al tema de las fuentes en que se basó Tolkien, el poema épico Beowulf inspiró justamente al autor para escribir su obra. Está escrito en inglés antiguo, o también ya conocido como anglosajón. Bueno, de hecho el autor era experto en esta lengua, ¿no? Era muy fanático de todas las lenguas, era medio enfermo, ¿no? Era medio fanático y le gustaba crear idiomas, crear lenguas, ¿no? Crear palabras, hacer juegos de palabras, ¿no? Desde chico, de hecho, ¿no? Desde chico tenía esa, vamos a decir, esa afición o ese hobby, ¿no? Em, Del poema de Beowulf se toman personajes y nombres. Los temas también aparecen en la obra de Tolkien. El Beowulf se cuenta entre mis más preciadas fuentes, dice Tolkien en una de sus cartas, de hecho, ¿no? Con respecto a personajes fundamentales de esta mal llamada trilogía, aparece Frodo Bolsón, ¿no? Que es un héroe atípico, es un héroe raro, ¿no? Que un poco contradice a los héroes clásicos de los cuentos de hadas o de las épicas más tradicionales, ¿no? En ese sentido, Tolkien transgredió las normas habituales de la narración de cuentos, ¿no? Pero lo hizo un poco a propósito, adrede, ¿no? El autor quería que su historia versara sobre alguien que se hace grande, que se hace heroico justamente, gracias a cualidades más importantes que la estatura o la fuerza. En ese sentido, Frodo dista mucho de ser un héroe clásico. Del punto de vista de Tolkien, los artífices de la historia no siempre son héroes y villanos célebres. Los individuos anónimos, como la mayoría de los hobbits, desempeñan papeles cruciales. En este sentido, uno puede incluso empatizar con Frodo, uno se puede sentir hasta identificado con Frodo, ¿no? A diferencia de Aragorn. Aragorn parece más el típico personaje heroico de las sagas épicas o de las leyendas, ¿no? Tiene más cualidades de héroe clásico, ¿no? Tanto Bilbo como su sobrino Frodo, uno podría decir que son como una especie de espeleólogos, ¿no? O exploradores de cuevas o recintos subterráneos. Según Joseph Campbell, que es un erudito, los viajes subterráneos constituyen uno de los sellos de los héroes. Según él, adentrarse en una cueva, equivale a enfrentarse con las partes más oscuras de la propia mente y del alma. De hecho, muchos personajes clásicos se introducen en cuevas, que a veces son reales o simbólicas. Por ejemplo, Orfeo, también los hombres de la Odisea, y también, por supuesto, Beowulf, ¿no? Los héroes de alguna manera se enfrentan a algo más que monstruos cuando se aventuran bajo tierra. El combate más duro se entabla contra sus propias dudas y temores. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir? Hay personajes que son muy curiosos, como los Ents, ¿no? Los Ents que son como parecidos a árboles, que en realidad no son árboles, son gigantes semejantes a los árboles. En Tolkien, como en Shakespeare, los bosques caminan o andan o se mueven o se revelan cuando
se enojan con un gobernante malvado, tiránico, ¿no? Podríamos decir que la devoción de Tolkien por la naturaleza podía ser feroz. Detestaba el perjuicio causado al campo por la revolución industrial, o sea, el movimiento para construir grandes fábricas que comenzó en el siglo en que él nació, ¿no? De hecho, podemos pensar toda esta saga de Señor de los Anillos como una lucha entre el campo y todo lo que representa, ¿no? Los sentimientos puros, la benevolencia, contra la ciudad y todo lo que representa, o sea, el ambiente oscuro, el lóbrego, ¿no? De las fábricas, ese mundo medio ominoso, ¿no? Y perverso también, ¿no? Este, una curiosidad que tiene que ver justamente con un Ent, con el Ent más famoso de la saga, que se llama Bárbol. La forma esa estruendosa de hablar de Bárbol, de alguna manera pretende ser una burla o una broma, que le hace Tolkien a su amigo, C.S. Lewis, ¿no? El autor de Narnia. Esto como una curiosidad. Otra cosa que también es importante es que el personaje Galadriel, que es una elfa, está relacionado con varios personajes maternos de la leyenda y la historia, desde la Biblia a la mitología. La función principal de Galadriel en la Tierra Media consiste en crear y mantener el hogar de los elfos, que es Lothlórien. Esto la convierte en lo que los historiadores llaman la Madre Tierra. Tolkien, que es un devoto católico, otorgó también a Galadriel los atributos de una madre concreta, que era importante para él, la Virgen María. Aunque también la calificó de penitente, ¿no? A Galadriel, un término que es muy católico. En ese sentido se parece o se asemeja a María Magdalena. O sea que de alguna manera es como María Magdalena y María la Madre de Jesús, fusionadas en una, ¿no? En Galadriel. Y también funciona en muchas partes como un oráculo, ¿no? O sea, funciona como un oráculo. Después el personaje de Gandalf es también muy importante. Y existen muchas conexiones entre Odín y Gandalf, ¿no? Odín es el dios supremo de la mitología escandinava. Gandalf es en realidad un ángel enviado a la Tierra Media para cumplir una misión. Los Valar quieren ayudar a las criaturas de la Tierra Media a resistir a Sauron, por lo que mandan allí varios espíritus para que les den una mano, digamos, ¿no? Gandalf y otros ángeles, llamados colectivamente los Istari, comparten esa tarea. Tienen órdenes específicas de mantener su identidad en secreto. Gandalf de hecho nunca revela su verdadera misión o su verdadera función en el plan para destruir el Anillo Único, porque de hecho no está autorizado a hacerlo. Los Valar, los espíritus angélicos que dan forma al mundo, le han ordenado que sea enigmático. Gandalf les obedece porque justamente trabaja para ellos, ¿no? Después, la historia de Sigurd, del libro rojo de los cuentos de hadas de Andrew Lyne, inspiró a Tolkien para crear a Gollum, o también conocido como Sméagol, personaje fundamental, ¿no? Muy, muy importante, muy importante. Después otra cosa que también es importante, Tolkien se inspiró en la leyenda de la Atlántida para crear Númenor, pero eso tiene que ver con el Silmarillion, ¿no? Otra cosa que es muy, muy fundamental es que el autor se sentía fascinado con el finlandés, ¿no? O sea, la veía como una lengua fascinante, bella, ¿no? De hecho, se convirtió en la influencia más importante para sus lenguajes inventados, especialmente el quenya, que es el alto élfico, ¿no? La epopeya finlandesa Kalevala tiene muchos paralelismos con la historia de Tolkien. Elias Lönnrot fue un compilador de leyendas y cuentos finlandeses. Su laburo con el Kalevala demostró a Tolkien que un estudioso de las lenguas puede construir una mitología moderna a partir de una colección de leyendas. Tolkien pretende que la relación del quenya
o sea el alto élfico, con el Sindarin, o sea el élfico gris, sea la misma que la que vincula el latín con las lenguas celtas y galesas que se usaban en Gran Bretaña cuando llegaron los romanos. El autor quería que los idiomas que inventaba imitaran en cierto modo las lenguas reales. El quenya es el lenguaje antiguo de los elfos, al que Tolkien se refiere a veces en sus cartas, como si fuera el latín élfico. En El Señor de los Anillos se emplea principalmente para ocasiones protocolarias de la Tierra Media, ¿no? Como si fueran ceremonias, etc. El cambio del Sindarin es utilizado por los elfos grises de la Tierra Media. Bueno, señores, vamos a dejar hasta acá. Posiblemente haya una segunda parte, un poco más corta, más breve que esta primera parte, pero la idea justamente es darles las claves para sumergirnos en este mundo del Señor de los Anillos. Yo los dejo acá, muchas gracias por ver el videito y bueno, nos estamos viendo.